Vamos a la escritura. ¿Estamos listos? Capítulo 4, verso 1 de Zacarías, y dice así, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Levante su mano de aplausos y espere recibir una palabra en esta preciosa noche. Amén. Salude al que está a su lado y dígale: los 7 espíritus de Dios. ¿Estamos allí? Quiero traer esta palabra. ¿Cómo la llamamos? Los 7 espíritus de Dios. Bien, vamos a esta palabra. Profeta Zacarías, capítulo 4. Dice la escritura que a este profeta lo visita un ángel, y lo primero que hace es que lo despierta como un hombre es despertado de su sueño. Allí yo puedo entender que Dios, antes de hablar con nosotros, lo primero que tiene que hacer es despertarnos, porque es que Dios no habla con los flojos. A su nombre. Dios habla con la gente esforzada, y usted tiene que hacer diferencia si lo que usted recibió de parte de Dios es un ministerio o un misterio. Usted tiene que hacer diferencia si lo que recibió de Dios es un manto o es una sábana. ¿Por qué? Porque Dios tiene que levantar y tiene que despertarnos a nosotros para que nosotros podamos escuchar atentamente la voz de nuestro Dios. Entonces allí sabemos que Dios habla con la gente que suelta la sábana y decide apartar un tiempo para Dios. Entonces yo le pregunto a usted: ¿qué prefiere usted? ¿Andar corriendo detrás de los profetas o ir a la voz que ha diseñado para su vida? Porque hay montones de gente que andan buscando la migaja que cae debajo de la mesa cuando papá te tiene un pan bien grande para alimentarte. Entonces a Zacarías dice la Biblia que el ángel lo despertó como un hombre es despertado de su sueño, porque es que hay mucha gente dormida, hay mucha gente quedada, hay mucha gente distraída, y lo primero que va a hacer Dios es traerte una situación para despertarte del sueño y poder hablar contigo. El profeta Zacarías dice: y me despertó como un hombre es despertado del sueño. La primera palabra que quiero que entienda es que estamos en un tiempo de despertar. Es que estamos en un tiempo donde usted tiene que velar. Jesús le dijo a los discípulos: y orar para que no entréis en tentación. Entonces viene la gente, se tira 5 horas en el piso a buscar a Dios y dice: ven acá, yo estoy orando. Pero orar no es velar. Velar está pila, está pendiente. ¿Me está escuchando? Para que entiendas con discernimiento por dónde se mete el enemigo, qué intenciones tiene. Por eso estoy hablando esta palabra. La escritura nos habla tiempo de despertar, y tiempo de despertar es un tiempo de tener valentía, es un tiempo de estar chispa, de estar pila a lo que viene a nuestras vidas. ¿Con qué intención te saluda la gente que te saluda? ¿Con qué intención te escribieron el mensaje que te escribieron? Y cuando tú identificas la intención, porque tú estás despierto, porque tus sentidos están acomodados, entonces vas a poder discernir qué es lo que quiere la gente, lo que quiere el que te da el regalito, o es que está enamorado de ti, quiere algo, o es que lo hace porque quiere. Para eso Dios te necesita despierto. ¿Me está escuchando? Entonces lo primero que hace es que despierta y le dice esta primera expresión: ¿qué ves? A mí me llama la atención esa palabra, ¿qué ves? Porque Dios siempre nos va a preguntar a nosotros hacia dónde hemos fijado nuestra mirada. Y le preguntan a Zacarías: ¿qué ves? ¿Y qué dice Zacarías?
Bueno, yo veo un candelabro, veo 7 lámparas, veo uno que está a la derecha y otro a la izquierda del candelabro, y parece que le dan aceite para que las lámparas estén encendidas. Pero el ángel le dice: ok, ya me has dicho lo que tú ves, pero ahora tú entiendes lo que ves. ¿Y qué le dice Zacarías? ¿Qué le dice? ¿Usted leyó conmigo? No entiendo. ¿Qué le dijo? O sea, él está viendo una visión y el ángel le dice: ¿qué entiendes por lo que tú ves? ¿Y qué le dice Zacarías? Yo no entiendo. No podía entender qué significaba eso. Y más cuando el ángel le dice: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces ahí es donde yo digo: ven acá, pero ¿qué tiene que ver 7 lámparas? No es con fuerza ni con ejército. Ahí tendría que aparecer un ejército de gente, ¿verdad? Parece que la visión estaba codificada. Y es que para Dios revelarte su visión necesita que estés despierto. Que están aquí están despiertos. La posición. Entonces la palabra profética era: esta es palabra de Jehová. ¿A quién? Tenga ese nombre claro. ¿A quién? Entonces, ¿quién era Zorobabel? Zorobabel fue uno de los hombres que, según la escritura bíblica, nos enseña que nace en medio de una cautividad, la cautividad babilónica. Recuerde usted, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Dios permitió que vinieran unas tropas y los invadieran, los sacaron de sus regiones y los llevaron hasta Babilonia. Y estando en Babilonia es allí donde nace Zorobabel. Es decir, el hombre tenía sangre israelita, sangre judía, pero su nacimiento había sido Babilonia. Si usted no lo entiende, hablar de Babilonia es hablar de la historia de Babel, es hablar de la edificación que iba en contra del propósito de Dios y de una palabra que se llama confusión. Eso es lo que significa Babel, confusión, porque fue el lugar donde Dios confundió las lenguas de los que estaban allí. De allí nace Babilonia. Entonces, cuando usted lee la escritura y se va a Babilonia, Babilonia tiene que ver con todo lo que es confusión. Entonces, cuando usted lee la expresión Zorobabel, el nombre Zorobabel tiene que ver con un hombre que se ha levantado pero que tiene un poco de confusión. Y lo que Dios le está revelando al profeta es: dile a Zorobabel que no se equivoque, que lo que él quiere hacer no es con su fuerza, lo que él quiere hacer no es con su, lo que él quiere hacer no es con espada, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Cuando tú llegas ahí, entonces tú te das cuenta que Dios levanta a Zorobabel para que emprenda una marcha a edificar un templo que estaba destruido. Recuérdese que a los babilónicos invadieron la nación, destruyeron los templos, todo quedó por el piso. Estaban cautivos, trabajando para otros, haciendo cosas para otros. Pero Dios dijo: se acabó la cautividad, y decidió volverlos ¿a dónde? A la tierra santa. Alguien tiene que entender en esta hora que el Espíritu de Dios para que no vivas en cautividad, que el Espíritu de la cautividad y te lleva a la tierra santa para que alguien me esté escuchando. O sea, Dios nos ha traído para traer una palabra, porque lo que Dios quiere es que usted le edifique casa al Dios. Alguien está entendiendo. No es lo mismo. Dios está levantando a un pueblo con sabiduría a hacer las cosas para Dios. Escuche bien. A Zorobabel le dice: no es con fuerza ni es con ejército, es con mi espíritu. ¿Con quién? Ok. Entonces, hay gente que se toma esa palabra a la ligera y viene y le dice: oye, pero deja tu marido en las manos del espíritu.
Deja que el Espíritu de Dios lo haga y la gente cree que esa expresión es sencilla. Y eso no es así. Usted lo lee aquí, esta palabra significa no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Pero esa expresión con mi espíritu engloba 7 cosas. Dele aplauso a Cristo. Apocalipsis 4:5 dice que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea, en la visión, ¿qué fue lo que vio Zacarías? 7 lámparas. Cuando tú lees Apocalipsis 4:5, aparecen 7 lámparas. Y Apocalipsis dice que son los 7 espíritus de Dios. Dependiente. Esta es una palabra que Dios se está refiriendo a Zacarías y tiene conexión, porque dice: y las 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios. Diga conmigo, 7. Entonces, cuando tú utilizas esa palabra, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Tú estás dando 7 manifestaciones del espíritu que te van a ayudar a realizar las cosas aquí en la tierra. ¿Alguien está entendiendo esa palabra? Diga conmigo, los 7 espíritus de Dios me van a ayudar. Seguimos. Isaías capítulo 11 verso 2 nos dice cuáles son esos 7 espíritus de Dios. Yo se lo voy a resumir. Usted, si puede, copie y lleve para su casa para que sea bendecido por esta palabra. Amén. Isaías 11, 2 en adelante habla de ello. Y número 1 enumera. El número 1 se llama espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor. Y hasta ahí van 6. Parece que no aparecen más, pero finaliza hablando y dice más adelante, usted sigue leyendo, habla que con el espíritu de sus labios matará al inicuo. Entonces, como séptimo hemos enumerado el espíritu de sus labios, y para ahí es para donde vamos en esta noche. ¿Cuántos alaban la gloria de Cristo en este lugar? O sea, que cuando Dios le da la palabra a Zacarías, Él le está diciendo: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y le está mostrando 7 lámparas. O sea, le está mostrando 7 ayudas, o le está mostrando 7 habilidades, o le está mostrando 7 manifestaciones que él iba a necesitar para poder edificar el templo. Por eso Zacarías nos conecta con Apocalipsis, y Apocalipsis nos conecta con Isaías para decirnos que no es con ejército ni con fuerza. Y el primer espíritu que aparece en Isaías se llama sabiduría. Cuando usted entiende eso, lo que Dios le está diciendo a Zacarías es: dile a Zorobabel que no haga las cosas como él quiera, que para edificarme casa a mí, lo que necesita es sabiduría. Necesita sabiduría, porque en la sabiduría hay unas 2 cosas. En la sabiduría están las buenas decisiones. En la sabiduría está la parte creativa. Una persona que es sabia sabe qué decisión tomar en el momento correcto. ¿Alguien está escuchando eso? Es decir, lo que le está diciendo es: tú no vas a levantar esta casa con ejército ni con fuerza, sino con sabiduría. Es más, la Biblia enseña que si alguno falto de sabiduría, pídale a Dios que Él la va a dar con abundancia. La sabiduría no es leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis, porque hay gente que lee la Biblia de Génesis y Apocalipsis y anda más perdido que Nicodemo, a su nombre, maestro de Israel, y no entendía un principio como que tenía que nacer de nuevo. Entonces, lo primero que va a aparecer allí es sabiduría, y la sabiduría se va a contar no en lo que tú sabes de la Biblia, sino en lo que tú aplicas de la Biblia y cómo aplicas la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Alguien está aquí? Entonces, Dios te llama a restaurar a ti. Tú no vas a llegar a la casa del desanimado a decirle: ¿qué te pasa? Levántate. ¿Por qué no te has congregado? Tú no ves que yo sí me congrego. ¿Será que lo vas a restaurar así? Tú necesitas sabiduría. Hay que decirle: hermanito, yo pasé por esa. Yo también viví un desánimo. Yo también estuve un momento que no me quise congregar. ¿O usted no ha pasado por eso?
¿Usted no ha pasado por eso? La Biblia me dice a mí que la semilla buena da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, a veces estamos al 100, que se me atraviesa el diablo que le voy a dar duro. Pero a veces estamos al 60 con un pie adelante y un pie atrás. Y a veces estamos al 30 que nos cuesta levantarnos. Pero cualquiera de las tres tiene validez en la presencia de Dios. Pregúntale al que está a tu lado en qué porcentaje anda. A su nombre. Seguimos. Entonces, lo que está queriendo decir este hombre de Dios en esta palabra profética es que no es a nuestra fuerza, no es porque tenga mucha gente, es por el Espíritu. Y el Espíritu te va a dar la sabiduría para que sepas hablar. Es más, Daniel, uno de los hombres más sabios en medio de Babilonia, lo mandan a buscar porque estaba en la lista de los sabios para interpretar un sueño que al rey se le olvida. El hombre se mete en la cabeza del rey, le saca el sueño, se lo cuenta y se lo interpreta. Y a mí me gusta la actitud de Daniel. ¿Sabe qué le dijo Daniel? No es que en mí haya más sabiduría que ellos, sino que Dios ha revelado este misterio en mi vida. ¿Alguien está entendiendo eso? La sabiduría no se presume, la sabiduría se utiliza. El que es sabio no dice que es sabio, lo demuestra. Y el sabio, hay conversaciones que tiene que callar. El sabio se sienta en algunas mesas y cierra la boca porque si habla peca. ¿Será que se los digo? Tú tienes que aprender a tratar a la gente. Diciembre es un mes en Venezuela y no sé si en el mundo muy productivo. Se trabaja mucho. Nosotros tenemos un negocio en casa y trabajo con un primo que es panadero. Estamos trabajando con el pan de jamón. Escuche esto. Y se le dañó la máquina donde él soba la masa, porque ese es de él. Y me dice: primo, tenemos un problema, se dañó la máquina y la masa no está completa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a donde otro panadero para arreglar la máquina. Escucha esto: vamos allá a arreglar esta máquina para poder terminar la masa, porque yo tengo que tener estos panes listos esta noche para hornearlos en la mañana. Escuche esto: voy a buscarlo, nos llevamos la masa, llegamos donde la gente, y el otro panadero dice esta expresión: mira, los panes de nosotros yo creo que van a ser los mejores panes, están poderosos. Escucha lo que me dice: y tienen 250 gramos de jamón. Cuando yo escucho eso, yo dije: wow, ese pan tuyo la gente lo va a quedar pidiendo. Pero yo por dentro sé que el mío tenía 320 gramos. ¿Cuántos alaban la gloria de Cristo? Wow, Dios mío, ese pan te va a quedar poderoso. Y el primo mío me veía la cara así como que: dile que el de nosotros tiene mano. Hay momentos que aunque tú tienes la razón, que aunque tú tienes la delantera, tienes que cerrar la boca. Pero hay gente que siempre, mira, hay gente que es que nos metieron eso desde niños. Tú ibas a la escuela: mi papá me compró unos zapatos de tal precio, mejores que los tuyos, porque a la gente le gusta lo mejor. Y entra la arrogancia, y que el altivo Dios lo mira de lejos, al sencillo y al humilde Dios lo mira de cerca. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, resiste a los altivos. Por eso estamos levantando una generación que Dios sabiduría, que Dios le va a dar sabiduría para tus acciones, para de parte de Dios en la tierra. Dale aplausos al Señor. Dios te va a dar sabiduría para que tú te cases. Tú no tienes que decirle a la hermanita que a ti te gusta: hermana, tú me gustas. No. Cómprese un chocolate, cómprese una salchipapa, cómprese una galleta y déselo. Usted le ve la expresión a la cara. Si la hermana se ríe, aquí hay algo. Si está seria, tiene que usar la sabiduría. Así usted no se tira en plancha a su nombre. ¿Tú sabes la vergüenza que va a pasar un hombre cuando le digan: estoy enamorado de ti, y la muchacha le diga que no?
use sabiduría. A su nombre. El segundo espíritu que aparece aquí se llama inteligencia. Diga conmigo, inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad que tenemos para resolver los problemas. Cuando estudiaba en el colegio, a las personas que eran más ágiles en matemática, física y química, ¿sabe cómo lo llamaban? Inteligentes. Y yo estaba en esa lista. Porque yo estaba en esa lista. Recuerdo estar en tercero o cuarto grado del colegio y la maestra está en el pizarrón copiando unos ejercicios de matemática, suma, resta y multiplicación. Y cuando ella estaba escribiendo el primer ejercicio, escuche bien, en la pizarra, ella antes de escribir el segundo parece que hacía una pausa, daba agua, tomaba, hacía algo. Y mientras ella escribía el primero, que todos se quedaban esperando el segundo, yo lo estaba resolviendo. O sea que cuando ella terminaba de copiar el segundo ejercicio, yo lo estaba resolviendo. Cuando ella terminaba el tercer ejercicio, yo lo estaba resolviendo. Cuando ella dijo empiecen el examen, yo lo había terminado. Y me acerco a la mesa y le digo, profesor, aquí tiene. ¿En qué tienes duda, hijo? No, ya lo terminé. ¿Cómo? Ya lo terminé, revíselo. A su nombre. Me gustaban los números. Me gustan los números todavía. Es más, predico con los números, con todo. Por números nos mete Dios. A su nombre. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Y lo que Dios le está diciendo a Zorobabel a través del profeta Zacarías es: dile a Zorobabel que no es con ejército ni con fuerza, sino con sabiduría. Número 2, con inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia te va a llevar a resolver los problemas que se te coloquen enfrente. Dios te ha dado sabiduría y tú todavía no te has enterado. Como predicador, claro, cuando te viene una adversidad, cuando estás corto de recursos, cuando las puertas se te cierran, es porque Dios te está enviando esa situación para desarrollarte la inteligencia. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque cuando las crisis vienen, cuando las puertas se cierran, entonces en el cerebro tuyo comienza a ocurrir un problema. Se vuelve un laberinto. ¿Por dónde camino? ¿A dónde voy? ¿Cómo soluciono? Y en esa vuelta que tú dando, en esa pensadera que te mete, entra la capacidad, la inteligencia se va desarrollando. Entonces desde hoy tú no tienes que ver a tus problemas como tus enemigos. Tienes que ver a tus problemas como lo que Dios envió para desarrollarte la inteligencia. A mí me parece que hay unas personas aquí que Dios las ha levantado y les ha estado desarrollando inteligencia y ellos no se han dado cuenta. El segundo se llama espíritu de ¿qué? Diga conmigo, inteligencia espiritual. ¿Alguien está aquí escuchando palabras de Dios? ¿Cómo es? Inteligencia espiritual. Entonces, lo segundo que ve allí se llama inteligencia. Entonces, usted toma estos dos nada más. Usted dice, ven acá. No es con ejército ni con fuerza, sino con sabiduría, inteligencia. O sea, en la sabiduría está la parte de tomar decisiones y creatividad, pero en la inteligencia está la capacidad de resolver los problemas. Dios te hizo a ti capaz para resolver problemas. ¿Lo sabía? Dios te hizo a ti capaz para resolver situaciones que se te van a presentar y tú tienes esa capacidad dentro de ti para resolverla. Si tú estás viviendo una situación complicada, es porque a ti Dios te quiere traer expansión en esa área. Amén. Para que resuelva. No importa si hay cosas que haya que borrar, se van a borrar. No importa si hay cosas que haya que rectificar, se van a rectificar. Pero estaremos creyendo que Dios nos está llamando a traer inteligencia. ¿Cuántos alaban la gloria de Cristo en este lugar? Entonces, el día de mañana, cuando se nos toque hacer una campaña y le digan, José, tú tienes que cargar la tarima, pastora, pero ¿cuál tarima? No sé, búscate una. A ti te están dando una orden. En la inteligencia tú tienes que buscarte la forma de buscarte la tarima. Pregunta quién tiene una. Pastora, pero soy yo solo, ¿cómo la cargo? Yo te di la orden a ti. Tú verás si te buscas a 2 o a 3 para poder aplicar la orden que te están dando. A alguien se le tiene que despertar la inteligencia. A alguien se le tiene que despertar la capacidad de resolver problemas que tienen enfrente. Si los te están visitando,
para que se lo tires al vecino, no es para que se lo tires al... para que tú aprendas a crecer, a tener desarrollo, complejidades que van a venir a nuestra vida para desarrollarnos. ¿Alguien está escuchando eso? Hay gente que Dios le ha desarrollado una sabiduría e inteligencia extraordinaria. Si usted no cree, visite ahí mismo Venezuela, en el estado Zulia. Hubieron unos días que se fue la luz, y se fue la luz 5, 7 días, hace unos años. Y los que tenían llantería no encontraban cómo hacer, porque ellos tienen un compresor de aire. Eso tiene que prender para cargarse y poder echar aire. No había luz. ¿Cómo hicieron? Agarraron una moto, le quitaron la llanta, le colocaron una correa del rin de la moto a la polea del compresor. Prendían la moto, aceleraban, y cuando el rin daba vuelta, prendía el compresor y lo cargaba. Y podían, yo dije, Dios mío, esta gente tiene que estar en la NASA, a su nombre. Tienen una sabiduría, tienen una inteligencia. Entonces la próxima vez que tú veas una puerta cerrada, es porque Dios te está preparando para algo mayor. ¿Cuántos alaban la gloria de Cristo? Si te botaron del trabajo, algo se está preparando Dios para ti, tú no te has dado cuenta. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente está orando por trabajo y por empleo. No ore por eso, ore por proyectos. Cuando usted ora por trabajo, pasa trabajo. Cuando usted ora por empleo, trabaja para otro. Cuando usted ora por proyectos, trabajan para usted. Usted tiene que decidir si trabajar para que otro crezca o crear su propio emprendimiento, que otros trabajen para usted. Es más, eres bendecido tú y bendice a otros. Estoy hablando con una gente que se le va a despertar la mentalidad de emprendimiento esta hora, con una gente que después del culto se va a ir a las rodillas y va a decir: Padre, dime qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que hago, cómo lo desarrollo. Tú cierras la puerta en tu cuarto, a Dios, el Padre que te ve en los secretos te va a desatar el... Quizás estuvo estancado. Saluda al panadero que tienes ahí al lado y no te has dado cuenta. Salúdalo. A su nombre. Hay habilidades que están dentro de ti que tú no te has dado cuenta, que tú no las conoces, y Dios va a permitir una situación para que despiertes y desarrolles eso que estaba dormido. Eso tiene que despertarse, y se va a despertar con situaciones que Dios va a provocar. A su nombre. Entonces, ¿por qué vamos a orar ahora? ¿Ah? Por tus proyectos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor Jesucristo? Tú tienes que ir a la presencia de Dios, preguntarle cuál es tu diseño, preguntarle para qué fuiste llamado, y Él te va a llevar a que desarrolles tu proyecto. Porque es que la Biblia habla en el diseño de Israel que nació para ser cabeza y no para ser cola. A su nombre. Entonces, tienes que levantar en ti espíritu de inteligencia para resolver los problemas. Entonces aquí va a salir gente diciendo: Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Va a salir el próximo invento del mundo entero. Algo tiene que pasar. La mente de Cristo, inteligencia, algo se tiene que desarrollar. Usted tiene que pensar: ven acá, pero ¿qué es lo que necesita Barranquilla que no lo tiene Barranquilla? Que yo lo voy a vender a su nombre. Entonces usted va a buscar la forma de desarrollar eso y traerlo aquí. ¿Qué necesita usted? Conectarse al Wi-Fi del cielo. Desarrollar intimidad con Dios es eso, para que le bajen los proyectos y la revelación. Dele aplauso al Señor. ¿Alguien está entendiendo palabra de Dios? A su nombre. Lo dejamos hasta aquí porque usted quiere ver novela. A su nombre. Diga conmigo: sabiduría, inteligencia. Hay una lista larga, yo no lo voy a explicar todo, no se preocupe.
El tercero que aparece es consejo. El cuarto que aparece es poder. El quinto que aparece es conocimiento. El sexto que aparece es temor. Y el séptimo es el espíritu de sus labios. Mucho. Pero hay uno de ellos que a mí me llama la atención. Se llama conocimiento. Porque la Biblia dice: mi pueblo pereció. Ahorita se pierde por exceso de conocimiento. ¿Le digo por qué? ¿Le digo por qué? En los años atrás tenían el Pentateuco, 5 libros. Hoy tenemos la enciclopedia completa. Tenemos el Pentateuco, tenemos Reyes, tenemos Crónicas, tenemos el tiempo de restauración, Esdras, Nehemías, a su nombre. Tenemos Esther, tenemos Job, tenemos Salmos, tenemos Proverbios, tenemos Eclesiastés, tenemos Cantares, tenemos Isaías, Jeremías, profetas mayores, profetas menores, evangelios, cartas, epístolas y la revelación de Apocalipsis. O sea, hoy estamos contando con 66 libros. Los antiguos contaban con 5. Entonces estamos en un nivel de revelación sobresaturada, donde no podemos decir perecemos por falta de conocimiento, sino por exceso del conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento que no se aplica es el conocimiento que daña. ¿Sabe por qué? Porque hay gente sentada de brazos cruzados diciendo: yo predico mejor, yo canto mejor, yo toco mejor. Pero no estás tocando, no estás cantando, ni estás predicando. Por eso Dios se está levantando a una generación que va a tener conocimiento. ¿Pero a qué conocimiento se refiere? Porque si la Biblia dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento, pero había gente que tenía un conocimiento literal pero estaba perdido. ¿Quiénes eran, predicador? Vaya usted a ver aquella gente que estaba esperando la promesa del Mesías, y cuando el Mesías aparece lo crucifican. ¿Quiénes eran? Los escribas, los fariseos, los saduceos y ese montón de gente. Ahí estaban diciendo: crucifíquenlo. Y eran doctores de ley, y eran gente que tenían conocimiento. O sea, cuando usted va a esa palabra, usted tiene que enterarse que la palabra conocer en la Biblia es una palabra literal que se refiere al acto íntimo que tiene una mujer con un hombre. Y conoció fulano a su mujer y concibió. Es decir, que la palabra conocer se tradujo como y tuvo intimidad, y tuvo acercamiento. Entonces, si hablamos de conocimiento, estamos hablando de la gente que va a conocer a Dios, de la gente que va a ir a la presencia de Dios, de la gente que va a ir al secreto. Y del conocimiento o de la intimidad de una mujer y un hombre, que se produce un embarazo. Y usted se embaraza de un proyecto, de un ministerio. Usted dice: yo voy a ayunar por eso, que lo que tengo dentro de yo para luz. Entonces allí conocimiento tiene que ver con intimidad con Dios. El pueblo pereció porque le faltó intimidad. Porque no es conocer literalmente la escritura. Hay gente que te puede recitar la escritura, pero no la pueden entender ni aplicar a su nombre. Entonces esto no consiste en cuánto yo interpreto, sino en cuánto lo aplico. Hay gente allá atrás que no predica, pero cumple. Y eso es lo importante. Levante la mano y diga: no la interpreto, pero la cumplo. A su nombre. Viste, allá atrás unos 5 que dicen: no la interpreto, pero la cumplo. Porque quizás no tiene la capacidad de desarrollar una palabra, pero tiene la capacidad de ponerla por obra. Pero tiene la capacidad. Lo que tú necesitas es capacidad para cumplir la escritura, para que tengas acceso al reino de los cielos. Diga conmigo: conocimiento. Ahí aparece poder, ahí aparece consejo. Es que hay gente que no le gusta escuchar a nadie. Hay gente que no le gusta escuchar a nadie. ¿Y qué pasa? Que hay otros que te van a hablar porque ya ellos vivieron, ya ellos tuvieron experiencia, y te van a hablar desde la voz de la experiencia, a su nombre. Pero hay gente que no tiene la capacidad de sentarse a escuchar a otro. Y necesitamos
oír el consejo de Dios. Amén. Aparece temor, porque temor es el respeto que se tiene hacia Él. Temor no tiene que ver con miedo. Temor no tiene que ver con estar asustado. No, temor tiene que ver con el respeto que se tiene a la presencia de Dios. Entonces lo que le están diciendo a Zorobabel de parte de Dios, el profeta Zacarías, es: tú tienes que entender que lo que tú vayas a hacer no es con un ejército de gente, no es por la fuerza que tú tengas, es con mi espíritu, es con 7 habilidades que tú vas a levantar el proyecto. Es con 7 habilidades en el espíritu que tú vas a llevar a manifestar lo de Dios aquí en la tierra. Pero lo que más me toca a mí es el séptimo. Porque el séptimo habla y dice que con el espíritu de sus labios matará a aquel inicuo. Escuche bien, aparece así: con el espíritu de sus labios. Yo dije: Dios mío, pero ¿cómo que el espíritu de los labios? Los labios son un espíritu. Entonces me encontré con el profeta Isaías. Cuando la gloria de Dios lo visitó, el hombre dijo: yo soy un hombre muerto, porque un hombre de labio inmundo ha visto la gloria de Dios. Y dice que parece ser que un ángel tomó un carbón encendido y se los pasó por los labios y le fue limpiada la culpa. Y desde entonces este hombre se convirtió en un gran profeta. ¿Por qué? Porque los profetas son la boca de Dios en la tierra. Si usted no lo crean, vea al profeta de Dios que en un momento dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover sobre la tierra sino por mi palabra. O sea, que la boca del profeta y la boca de Dios se habían vuelto una sola. Dios trae el espíritu de la profecía o el espíritu de sus labios sobre nosotros, porque en Él está la capacidad de crear. ¿Qué está diciendo, predicador? Dios dijo: sea la luz. ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? La luz. O sea, el espíritu de sus labios es la capacidad de poder crear lo que no se ve. Es una declaración profética que vas a dar por tus labios a su nombre. A su nombre. Ajá, predicador, entonces si yo tengo el espíritu de sus labios, lo que yo diga se manifiesta. No lo que tú digas, lo que esté en voluntad de Dios para ti, lo que esté en el propósito de Dios para ti. Y cuando tú lees esto, tú dices: no es como yo quiero, no es con mi fuerza, es con su espíritu. La gente no comprende cómo tú desarrollaste un ministerio. La gente no comprende cómo tú has cambiado de vida, porque esto no es con la fuerza, es el espíritu de Dios que ha hecho la obra en nosotros. Es más, si el espíritu de Dios no estuviera con nosotros, no estuviéramos aquí, no estuviéramos de pie, no estuviéramos avanzando, porque la obra la hace el espíritu. Quien convence es el espíritu. Ahora yo te tengo una pregunta: tú decides si caminar con el espíritu o si caminar sin el espíritu. Si caminas con el espíritu, caminarás con sabiduría, caminarás con inteligencia, caminarás con consejo, caminarás con poder a su nombre, caminarás con temor, caminarás con el espíritu de sus labios que se manifestará para ayudarte en el camino a su nombre. Porque hay cosas que tú dices: yo no las tengo, pero yo sé que las voy a tener. No están conmigo, pero yo sé que estarán conmigo. Hay alguien que en esta noche se levante y diga: el espíritu de sus labios se manifestará sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi ministerio. La gloria del Señor. Hay alguien que tiene que declarar las palabras. Hay alguien que tiene que pronunciar su victoria. No puedes seguir diciendo que estás en derrota. No puedes seguir diciendo no puedes seguir diciendo que Dios te olvidó. Tienes que traer una declaración profética que hable a favor, que hable a favor de lo que Dios está haciendo en ti. Yo creo que alguien puede darle aplauso al Señor aquí. Por eso te está de pie y yo termino esto. Al lado del candelabro habían 2 olivos. Dice que ellos vertían el aceite. Hay una discusión fuerte. Uno dice que es Enoc, que no vio muerte.
y Elías que fue arrebatado. Otros dicen que es Elías y Moisés, pero cuando usted lee las características de los dos olivos en Apocalipsis, dice que tenían poder para cerrar el cielo para que no hubiera agua. Y esa señal la vimos sobre ¿quién? Elías. Tenían el poder de convertir las aguas en sangre y de traer plaga. ¿A quién vimos con eso? ¿A quién? A Moisés. Estoy terminando, escucha esto. Así mismo, Jesús está en un monte y se transfigura. ¿Y quién aparece? Elías y Moisés. Tercero, Elías representó el fuego, Moisés representó la palabra. ¿Qué estaba diciendo Dios? Para que una iglesia se mantenga, necesitas tener la palabra, pero necesitas tener el fuego. Si en la casa de Dios hay palabra y hay fuego de Dios, entonces la casa de Dios viene, el fuego viene, los demonios. Cuando el fuego viene, la visitación de Dios se hace visible en la casa. Vemos el poder de Dios manifestado. Pero cuando hay fuego y no hay palabra, entonces vemos un montón de gente desordenada. ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Fuego! No tienen educación. ¿Qué necesitas tú? Estar en la casa de Dios para ser educado. Y en la educación que tú vas a recibir en esta casa, te vas a levantar con palabra de Dios, pero será una palabra de fuego. ¿Alguien puede adorar a Dios en esta hora?